Con esta conferencia terminamos la serie Los tiempos de Noé. Esta es la última conferencia para concluir. Es la 10ª conferencia. Hubo 10 conferencias. Los que quieran toda la serie completa, se las recomiendo. Los que la quieran comprar individualmente, no hay ningún problema. Muchas las podemos bajar gratuitamente también en nuestra página de internet. Tenemos más de 50, 100 conferencias gratis, libros, etcétera, etcétera. Y es importante que entendamos lo siguiente para concluir esta conferencia. Cuando Cristo en Mateo 24, 37 al 39, dijo, para que nosotros tuviéramos una idea, que cuando Él regresara, las características de la generación que podríamos nosotros comparar antes de que Él vino al mundo con la generación que va a prevalecer antes de que Él regrese por segunda vez. Él no escogió la generación de David, ni la de Sansón, ni la de Abraham. Escogió Cristo una generación del pasado, la generación de Noé. Y Cristo dijo que como en los tiempos de Noé, Él iba a regresar. O sea, se iban a manifestar las mismas señales, las mismas características, tanto de ética como de moral, como filosófica y educacionalmente y religiosamente. Entonces, esta es la razón por la cual nos hemos sumergido en la Biblia con estas 10 conferencias. Esta es la última para investigar. Fue un trabajo de investigación donde quisimos saber qué pasaba en los tiempos de Noé, porque es importante a la luz de todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Estamos oyendo tsunamis y Rusia invade Crimea. ¿Qué relación tiene esto con la Biblia, con las profecías o con Ucrania? En Siria no interviene ni la OTAN, ni las Naciones Unidas, ni tampoco Inglaterra. ¿Cómo es posible que las naciones estén llegando a un punto donde la ONU está completamente nulificada ya, que fue formada en 1947 al 49, después de que formó la Liga de las Naciones para impedir que hubiera otra guerra mundial? Y estamos en un mundo como nos sentimos como huerfanitos, como desprotegidos. Ya el presidente de Estados Unidos le mandó un recado a la Unión Europea. Ahora ustedes háganla de policía del mundo. Estados Unidos ya no puede hacerla de policía del mundo, de estar cuidando invasiones y nazismo y fascismo y comunismo. Estados Unidos está en decadencia económica y moral. Y de acuerdo a la Biblia, es así como iba a presentarse el escenario antes de que Cristo regresara. La Unión Europea voltea y dicen, ahora nos ponemos el saco nosotros. Entonces quiere decir que vamos a sacar nosotros ahora a los rusos de Ucrania. Ya Estados Unidos ya no le quiere entrar. Estados Unidos no le quiere entrar a Siria tampoco. Estados Unidos no quiere defender a Israel tampoco. Los últimos soldados de Afganistán ya los sacaron de ahí. Este año acaban de regresar todos los soldados de Afganistán. Entonces, ahorita la Unión Europea se encuentra de repente con 27 naciones y con una sola que es poderosa, Alemania. Alemania ahorita es la nación más poderosa de Europa, la más fuerte militar, política y económicamente. Francia, que tiene una presencia militar en el centro de África, en Nigeria y en otras ciudades ahí del África, se sometió ya a Alemania. El presidente Hollande le dijo a la presidenta Angela Merkel, me someto a ustedes y nos quedamos, sí, mi comandanta, lo que ustedes digan. Italia hundiéndose en la economía, España, Portugal, ¿verdad? Grecia, ni se diga. Entonces el mundo está ahorita en un escenario preparado para el surgimiento del próximo dictador mundial. El anticristo lo llama la Biblia. Y las características que nos rodean son semejantes a las de Noé, como lo hemos visto en las pasadas conferencias. Y aquí solamente quiero terminar con el fin del mundo antiguo. ¿Por qué terminó el mundo antiguo? ¿Por qué antes del diluvio vivían 1000 años? Bueno, 969 vivió Matusalem, que es el hombre que más años ha vivido. ¿Y por qué después del diluvio se redujo a 80, 120 años tal vez los más robustos? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Cómo eran las condiciones antes del diluvio en la tierra? La atmósfera, la capa de ozono que nos rodea, la oxigenación, la genética de los seres humanos, en fin, todas estas características y circunstancias son muy interesantes para que podamos nosotros entender que estamos viviendo los tiempos de Noé. Violencia, corrupción y más que cualquier otra cosa, la contaminación, escuchen, de el código genético hereditario de nuestro ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera los principios y las leyes de la herencia, y hasta 1954, casi un siglo después, el doctor Crick, norteamericano, comienza a investigar y a descifrar el código genético hereditario, miles de años antes ya Satanás, el príncipe de este mundo y el Dios de este mundo, y los ángeles caídos que nos rodean, el mundo espiritual de entidades malvadas de las cuales estamos rodeadas. Ángeles caídos y demonios, que son dos cosas diferentes. Los demonios no son ángeles caídos, los ángeles caídos no son demonios. Son dos entidades completamente diferentes. Los demonios son los soldados rasos al servicio de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son las potestades, los principados, los gobernantes de este mundo, de las naciones, de los continentes. Los demonios hacen el trabajo sucio. Los demonios se meten a las gentes. Los demonios, tenemos los seres humanos fisuras en el cerebro, mentales, donde pueden entrar a tu mente o a mi mente, a pequeñas aberturas que les podemos abrir, se meten en la primera oportunidad para tratar de afectar nuestras neuronas y comenzar a transmitirnos, tienen la capacidad de inyectarnos pensamientos, y todos son de suicidio, depresión, violencia, desánimo, asesinato, robo. Todos estos pensamientos no vienen de Dios. Muchas veces dices, Dios mío, yo no quiero pensar en esto. Pensamientos sexuales, obscenos, sucios. Y de repente estamos orando y vienen pensamientos. Es que yo no quería pensar eso. Y ahí están los pensamientos. Nos damos cuenta de qué forma se maneja el mundo espiritual. La energía satánica. Bueno, esta energía satánica, que es la que maneja también los famosos ovnis, los platillos voladores, que aparentemente están tripulados por viajeros extraterrestres. La Biblia nos muestra claramente que los tripulantes de estos famosos ovnis no son entidades extraterrestres de otros planetas, son manifestaciones de la energía satánica, preparando el arrebatamiento de la iglesia y el anticristo. Cuando el anticristo surja en el mundo, va a ser una persona que el 90% de los seres humanos van a creer que es un extraterrestre, con los poderes que va a manifestar. Y están esperando la mayor parte de las naciones una invasión o manifestación de extraterrestres que comiencen a comunicarse con nosotros, y nosotros no estamos en tinieblas. Para que las cosas que van a pasar en el mundo engañen al mundo, dice segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 15, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ahora es interesante también, a la luz de todo esto, que los milagros y las señales y los prodigios que hubo en los tiempos de Moisés, que hubo en los tiempos de Elías y de Eliseo, y que hubo en los tiempos de los hechos de los apóstoles, todos esos milagros, señales y prodigios, la Biblia nos muestra que las señales, los milagros y los prodigios, antes de que Cristo venga, estarán relacionados con entidades malévolas. No significa que Dios vaya a dejar de hacer milagros, porque lo sigue haciendo, pero ahorita hay un énfasis en lo sobrenatural. Y se está predicando lo sobrenatural. Y lo sobrenatural se encuentra en la Biblia y dentro de nosotros. Yo no necesito ninguna manifestación sobrenatural, porque yo camino por fe, no por vista. Y si camino por fe y no por vista, no necesito lo sobrenatural. Lo sobrenatural actúa en mi vida y todos los días actúa en mi vida, porque todos los días vemos milagros de Dios.
pero se está manejando lo sobrenatural para que haya esto. Y si no hay milagros en la iglesia, y si no hay manifestaciones, y si no hay apariciones, y si no hay cosas que eleven y suban las emociones y los sentimientos, el Espíritu Santo no está. Y ese es el engaño precisamente, que cuando se manifiestan las falsificaciones de Satanás, los cristianos no van a saber distinguir. Van a considerar todo lo sobrenatural como de Dios. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. Muy bien, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, tú puedes ahorita en un papel o los que vean por televisión tomar apuntes y hacer dos columnas. Hijos de Dios, hijas de los hombres. Que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres no eran hijas de Dios, eran los hijos de Dios masculino, el término y la etimología de la palabra. Hijas, femenino, de los seres humanos, Adán. En el hebreo es Isha, Adam. En el hebreo, hijos de Dios es Ben Elohim. Muy bien. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días como 20 años. Y de repente, inmediatamente después de esta mezcla, que todavía se sigue debatiendo, que como los ángeles se pueden meter con las mujeres, de acuerdo a una teología que es absolutamente demostrable, hay los incubos y los sucubos, que son los demonios que les llaman en Egipto y en el Medio Oriente de la oscuridad, que pueden meterse a una mujer y producirle sensaciones obscenas, o lo mismo con los hombres también. Y a la luz de toda la genética que actualmente se ha manejado, muchos se interrogan hoy: los ángeles, ¿cómo se pudieron cruzar con las mujeres? ¿Cómo puede que acaso los ángeles tienen esperma? ¿O los ángeles se pueden reproducir? Esas son las objeciones. Y siempre que venimos a la Biblia y nos encontramos con problemas teológicos, esto es lo bonito de los debates y de las argumentaciones y las discusiones. Yo encuentro personas que no piensan como yo y siempre, ¿verdad?, por la televisión, en los debates, bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mira, yo no creo que sean ángeles por esto y por esto. Entonces yo tengo que encontrar mis argumentos para poder contrarrestar esos argumentos que me están presentando y demostrarle quién tiene más peso teológico. Por ejemplo, una persona dice: la salvación se pierde. Yo le digo: no, la salvación no se pierde. Él me contesta. Yo le digo: ¿cómo sabes tú que se pierde la salvación? ¿Cuál es el pecado que hace que se pierda la salvación? Porque la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos, ¿verdad? Entonces él me contesta: bueno, sí, pero alguien puede al final de su vida decir: yo ya no quiero a Dios, e irse al infierno. Le dije: bueno, entonces tú me estás diciendo lo siguiente, que es la fe más las obras igual a la salvación. O sea, nuestra salvación incluye obras. Y cuando estamos agregándole a la obra de Cristo obras, ya no es por fe ni por gracia. Ya tenemos algo de qué jactarnos nosotros, de qué enorgullecernos. Oye, Pedro, déjame entrar allá, ábreme la puerta al cielo. ¿Por qué te voy a dejar entrar? Porque tuve fe, pero además, Pedro, me porté bien. Y cuando entremos al cielo no vamos a entrar por ninguna obra, ni una sola. ¿Que entonces las obras no cuentan? Cuentan para las recompensas de los cristianos, pero no para la salvación. Las obras que nosotros hagamos ya siendo cristianos es el resultado de nuestra salvación. Pero yo no hice nada para salvarme. Fue Dios el que hizo todo en una cruz. Y los que no van a ser salvados, los incrédulos, dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, ellos van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco por sus obras.
Cada mentira que hiciste, cada fornicación que tuviste, cada tranza que hiciste, cada golpe que hiciste, cada envidia, cada motivo de avaricia, todas las cosas están guardadas en el libro de Dios de todo lo que tú hiciste si no eres cristiano. Y por cada cosa que tú hayas hecho, ameritará el castigo que Dios determinará que mereces por toda la eternidad. Porque en el infierno, no crean que todos van a estar en el infierno así, ¿verdad? Y, ¿qué hubo, compadre? ¡Oh, qué buena! Siéntese aquí, ¿verdad? Te estaba esperando. Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Que ahí no hay niveles de castigos y niveles de recompensas. Entre los cristianos, no todos vamos a sentarnos en tronos. Entre los cristianos, no todos en la otra vida vamos a gobernar. Entre los cristianos, no todos vamos a recibir las 5 coronas que menciona el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 2, y vi tronos, dice Juan, y a los que recibieron la facultad de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos van a tener un trono en la otra vida, gobernando las demás fases del universo de Dios. Entonces, es importante todas estas cosas para entender que necesitamos debatir, y así es como llegamos a la verdad. Yo antier tuve un debate a través de la televisión con otras personas y estábamos discutiendo lo de los apóstoles. Y yo les dije, los apóstoles ya no existen. Virgen de la Macarena. Oiga, pero Efesios 4:11 dice que Dios puso apóstoles y profetas y maestros. Sí, pero el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 20 del mismo libro de los Efesios, porque un texto no saca fuera de contexto, hay que tomar el contexto, dice que los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Y sobre ese fundamento estamos construyendo todo lo demás. Y Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles. En Apocalipsis 2, Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, los felicito porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pregunta, ¿con qué parámetro juzgaron en la iglesia primitiva, en los primeros 6 años de la iglesia, quiénes eran y quiénes no eran apóstoles? ¿Acaso los apóstoles del Cordero de Cristo tuvieron la intención de que hubiera una continuidad apostólica? ¿Por qué al morir no nombraron ellos a más apóstoles? ¿Por qué los padres de la iglesia en 3 siglos ninguno se dijo que era apóstol? En 20 siglos de la iglesia cristiana nadie se ha llamado apóstol. ¿Cuándo comenzó la apostolitis? En el año 2001. Cuando un pastor en California dijo que llegó un profeta y le puso las manos y le dijo, tú eres el apóstol ungido de Dios. Se formó la coalición internacional de apóstoles. Comenzaron a cobrar $250 la inscripción. Cállate con $250 y te mando tu certificado de apóstol. Y otros que no le quisieron entrar, simplemente de la noche a la mañana le dijeron a la iglesia, soy apóstol. Y ahora en los congresos que hay internacionales, los apóstoles tienen el mejor hotel y tienen mejor ofrenda que los pastores, porque son apóstoles. Y han llegado a un grado donde el apóstol es superior a los pastores. Y han llegado a decir que una iglesia que no tiene apóstoles no es iglesia. Virgen de Lourdes. ¿Cuántas barbaridades? ¿Cuántas barbaridades? Y el hecho que, como el día que se enfrentó Lutero con todo Roma, Lutero se enfrentó en la dieta de Worms. Pues aquí está la Biblia, papacito. Si tú me demuestras con la Biblia que estoy mal, demuéstramelo. Aquí está la palabra de Dios. En todo el Nuevo Testamento no hay ni en la historia, ni histórica, ni teológicamente hay más apóstoles. Y en Apocalipsis 18, Apocalipsis 20, aparece la Nueva Jerusalén con los nombres de los apóstoles. ¿Tú cómo te llamas? Pancho Pistolas. Pues no está tu nombre aquí en la Nueva Jerusalén, Pancho. Entonces están los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Y para ser apóstol necesitaban tener una condición. Haber estado en el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. Pablo fue el único que no llenaba esos requisitos, pero se le aparece Jesucristo y él se considera, 1 Corintios 15, soy el último de los apóstoles. Una persona me salió diciéndome, es que Epafrodito fue apóstol, está en Filipenses, discúlpame, la palabra mensajero es apostolos, enviado, y todos los cristianos somos apóstoles, todos somos sacerdotes y todos somos profetas. Ahora, el oficio del evangelista, el oficio del apóstol
es el que ya no existe. Existe la misión apostólica, cualquier misionero que enviamos, porque la palabra apóstol etimológicamente significa enviado, está apostolando, pero la persona que enviamos no es un apóstol, es un misionero, es enviado, como fue Epafrodito, mensajero de Pablo, pero él no era apóstol, ni lo nombraron apóstoles, porque si Epafrodito fue apóstol, entonces Pablo fue un mentiroso y fue Epafrodito el último de los apóstoles. Vivimos en un mundo bien confundido, donde no importa que la mayoría, es que todos, hermano, a donde quiera que voy, en Chile que llegué, me estaban recibiendo los apóstoles. Juan, Mateo, Lucas, dije, ¿dónde andan? Por el amor de Dios. Y donde quiera que vayamos, vamos a alborotar el gallinero. Porque hay una ignorancia impresionante, no estudian la Biblia. Se creen todo absolutamente. Ya porque todo el mundo, entonces ya todos se hacen así. Y luego es una de las infecciones más graves que hay en el cuerpo de Cristo. Le llamo el virus de la apostolitis. Bueno, aquí en Génesis 6 vemos entonces claramente de qué forma estos hijos de Dios, que era la raíz de donde partimos, ¿cómo es posible que se han mezclado con las mujeres? Que es la pregunta. Entonces, una vez que han pasado casi 20 siglos desde Cristo a nuestros días y más de 4.500 años en que el diluvio tuvo lugar en la tierra universal, como lo vamos a mostrar más adelante, descubrimos ahora que la genética ha llegado a un nivel impresionante, donde ya se nos ha demostrado que tenemos billones, trillones de células en el cuerpo, trillones de células. Y en cada una de nuestras células, santos de Dios, damas y caballeros, en cada una de las células que tú tienes y en cada una de mis células se encuentra un software. Se encuentra un disco, se encuentra un código, se encuentra información, para que me entiendas ya, para que me entiendas, Méndez. Entonces, en cada célula se encuentra la información para reconstruirte o reconstruirme. En esa célula se encuentra el color de mi pelo, la naturaleza de mi estatura, los genes de mis padres, toda la herencia en cada célula de nuestro cuerpo se encuentra en el código genético hereditario que se conoce como el ADN, ácido desoxirribonucleico. Impresionante. Y ahora sabemos que cuando venimos a la Biblia y leemos los endemoniados, el gadareno sobre todo, bueno, antes del gadareno había un muchacho que los demonios lo tiraban al suelo y echaba espuma por la boca, y Cristo llega y les dice, los discípulos, ¿por qué no lo han sacado al demonio? Porque no sabemos. Y Cristo se enfrenta con ese endemoniado, ¿verdad? Y les dice, esta generación, o sea, esta clase que este muchacho tiene de demonios, solo sale con ayuno y con oración. O sea, se necesitaba más fuerza espiritual, más fe de los discípulos para sacar esa clase de demonios. Entonces vemos que los demonios pueden tomar el cuerpo de un niño o el cuerpo de una persona y la pueden aventar contra algo, o la pueden querer matarte, o vas manejando y te pueden hacer así en el volante para que choques, o en tu moto te pueden hacer esto, ¿verdad? Y claro que cuando ellos tienen ese acceso, esa fisura a tu mente, es porque tú les abriste la puerta. Es porque tú les abriste la puerta. Y cuando los cristianos nos damos cuenta que es real es esto, nos andamos así. Yo sé, 1 Pedro 5:8, hermanos, el diablo como león rugiente, dice el apóstol Pedro, anda buscando a quien devorar. Cuando lo creemos y no estamos conscientes de la realidad de que estamos rodeados de entidades malvadas buscando la oportunidad de oprimirme, atormentarme, inyectarme cosas, hacerme que me salga del camino, decirme que la Biblia son puras mentiras, que no le crea, que le crea mejor a mi maestro de física y a mejor al ateo, etcétera, etcétera. Tengo que entender que esos pensamientos vienen del más allá y solo la Biblia nos los revela. Ahora, cuando vemos al gadareno, ¿se acuerdan del gadareno?
El gadareno era una persona que estaba con cadenas, dormía en los sepulcros, casi desnudo, y eran demonios que habían entrado a su vida y estaban en sus cuerdas vocales, estaban en sus músculos, porque le daban una fuerza. Los demonios dan fuerza sobrenatural a una persona. En sus cuerdas vocales le cambian la voz a la persona. Casi siempre se oye una voz más grave. Hola, ¿cómo estás? Vete aquí, Pacholín. Cuando una persona habla así, ¿verdad? Ya no es la persona. Los demonios, ahora, ¿dónde está el control de mis músculos, de tus músculos, de los nervios ópticos de mis ojos, de mis oídos? ¿Dónde se encuentran los cuarteles generales del cuerpo? Aquí, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de mi cerebro. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha de mi cuerpo. El hemisferio derecho de mi cerebro controla la parte izquierda de mi cuerpo. Ni los neurólogos han podido en el siglo XXI haber penetrado en los misterios de la mente como el conocimiento que tiene Lucifer y estas entidades que Jesucristo le llamó demonios. Entonces, los demonios en el tiempo de Noé, ¿qué hicieron? No necesariamente tuvieron relaciones físicas sexuales, simplemente los demonios alteraron la genética. Tienen acceso a nuestro ADN. Tienen acceso a nuestro ADN. ¿Se acuerdan las mujeres en la década de los 60 de la famosa talidomina? Que fue una droga que muchas mujeres comenzaron a tomar y comenzaron a nacer niños con dos cabezas, niños deformes por la famosa talidomina, hasta que descubrieron que era el producto por el cual estaban haciendo monstruos en el mundo. Ahí el papá no se cruzó con la mamá para que naciera ese niño con dos cabezas. Fueron las drogas que afectaron la genética de la mujer, la que produjo a una criatura que no fue Dios tampoco la que la hizo, sino las drogas que tomó cuando estaba embarazada. Entonces, estos descubrimientos nos abren los ojos y nos damos cuenta que así como pasó en los tiempos de Noé, donde una perversión de la genética humana se volverá a repetir antes de que Cristo regrese. Porque es la primera característica que la Biblia nos revela de los tiempos de Noé. Y ahora ya sabemos que Adolfo Hitler comenzó a recibir mensajes influido por Carlos Darwin, por Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo ateo alemán, de crear una superraza, y comenzó Hitler a tener acceso con demonios de la sociedad del Thule, que era un grupo de brujos en los Himalayas que habían dicho que el mundo estaba preparándose para un superhombre. ¿Vieron usted lo que es Satanás? Y entonces el médico de Hitler, que se llamaba Mengele, comenzó a hacer experimentos con las mujeres no arias, porque Hitler dijo los gitanos, los negros, los homosexuales y los judíos no pertenecen al mundo, son ratones, vamos a matarlos a todos. Y esta pesadilla terminó con más de 6 millones después de la Segunda Guerra Mundial, para crear una super raza, un superhombre, que Hitler creyó que los alemanes eran esa raza sobrenatural. Entonces, este Mengele, el doctor de Hitler, comenzó a hacer experimentos de clonaciones antes de que se clonara a la famosa ovejita Dolly. Ya comenzaron a hacer experimentos los nazis. Ahora, si hace 60 años aproximadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba experimentando con eso, ¿saben ustedes con qué están experimentando actualmente en los laboratorios clandestinos, tanto alemanes como ingleses y tal vez en Estados Unidos, tal vez hasta en México? ¿Qué están haciendo? Tratando de cruzar chivos con borregos, caballos con mulas, y están tratando al ser humano tratar de meterle un gen del delfín con el sentido de orientación del delfín, un gen del olfato de los perros no se guían por los ojos, los perros se guían por lo que huelen, para que podamos tener
el olfato de Fido. Los ojos de los gatos miran el mundo invisible, sabían ustedes, ¿verdad? Los gatos ven lo sobrenatural, para que tengamos los ojos de gato, olfato de perro, etcétera, etcétera, tratando de crear un superhombre. Ya lo están intentando. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo estos doctores genetistas en áreas de la ciencia? Dizque para mejorar la raza humana, están violando la ley de la genética de la Biblia. Génesis 1, 11 y 2. Nunca mezcles una semilla con otra semilla. El esperma de los changos produce changos, el esperma de los elefantes, elefantes, el esperma de los rinocerontes y rinocerontes. Pero Carlos Darwin, un libro que se llama El origen de las especies, lo lees y lo acabas de la última hoja y síguelo leyendo y síguele buscando. Pregunta por ahí si no se quedó inconcluso, porque en ese libro no dice el origen de las especies. Oye, yo escribo la historia del caballo y no pongo de dónde salió el caballo, entonces cámbiale el título. Al lugar de eso, el origen de las especies dice, chance, puede que, no estoy seguro, a lo mejor, quizás. Un lenguaje pseudocientífico. Sin embargo, ese libro influyó en Hitler, influyó en Nietzsche, influyó en Carlos Marx posteriormente, incluyó en Jean-Paul Sartre, incluyó en todos los ateos del siglo XX. Y todavía en las universidades donde tú vas, te enseña que venimos de Chita. ¿Y saben algo? Es lo anticientífico más grande hasta el siglo XXI. Dile a tu maestro, nada más hazle esta pregunta. ¿Hay alguna demostración observable? Apúntalo. ¿Hay alguna manifestación observable de un cambio de mutación de una especie a otra? Pregúntaselo al más chipocludo y al más pirruration que le quieras preguntar. ¿Me puede usted, maestro? ¿Usted cree en la evolución? Sí. ¿Usted es ateo? Sí. Muy bien. Mire, no quiero más que hacer una pregunta. ¿Tiene usted alguna manifestación observable que sea podido? Porque para que sea científico, tiene que ser observable, tiene que ser demostrado físicamente. Si no, no es científico, si no es teoría. No hay ni una sola observación, ni un cambio hay de una mutación a otra mutación, de una especie a otra especie. Y cuando se trata de violar las leyes de Dios, de mezclar una especie con otra especie, cruza un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula. ¿Y saben cómo nace la mula? Híbrida. Porque violó las leyes de la genética de Dios. Por eso también cuando tu maestro que te dice que venimos del chango, del mono, del simio, del como le quieras llamar, porque me he dado cuenta que en otros países no le llaman chango, como aquí en México le llaman simio o mono, para que me entiendan por la televisión también. Cuando tu maestro te diga eso, simplemente dile que cuando se enferme, que busque por favor algún chango para que le hagan transfusión de sangre. Porque en Hechos capítulo 17, Pablo les dice a los filósofos griegos, de una sangre Dios nos hizo toda la raza humana. Hay amarillos, negros y blancos. Anglosajones, amarillos y negros en el mundo. Hay sangre positiva, RH negativa, RH negativa o universal, pero es sangre humana. Jamás ninguna sangre de ningún animal podrá compaginarse o mezclarse con la sangre humana. Entonces, ¿qué pasó en tiempos de Noé? Violaron y atentaron, pervertir la genética humana y nacieron monstruos de 4 o 5 metros de altura con 12 dedos en los pies, 12 dedos en las manos. Eso ya lo hablé en las conferencias anteriores. Y estos monstruos, llamados los Nepilim o los gigantes posteriormente, ¿quiénes fueron? Escuchen, durante 1000 años poblaron la tierra. Y estos monstruos, los gigantes, estaban en la tierra de Canaán. Y cuando el pueblo de Dios quiso entrar a la tierra de Canaán, a la posesión que Dios les daba, fueron los primeros de tratar de impedir que el pueblo de Dios tomara posesión de la herencia de Dios. Eran entidades
demoníacas. Eran los más grandes enemigos de Israel, los gigantes. Ahora, no sé cuánto de ustedes les gusta el estudio profundo de la arqueología. Trata de buscar algún libro que te explique quién construyó las pirámides de Egipto. ¿Quién construyó las ruinas de Machu Picchu en Perú? ¿Quién les dio el conocimiento sobrenatural a los mayas para que pudieran calcular el tiempo solar, el tiempo lunar y los 24 horas del día sin calendario, sin computadora ni calculadora? Una civilización de hace más de 3.500 años. ¿Cómo pudieron en las pirámides de Egipto cargar piedras de 15 toneladas de ancho para amontonarlas una sobre la otra cuando no tienen ni la rueda, ni taladros, ni las puntas de diamante con las que han intentado los ingenieros ahora hacerlo? Y cuando las juntaron las piedras, hagan de cuenta, ni una navaja de rasurar cabe entre las dos. Las cortaron con algo que las sierras modernas ni de diamante se rompen. Lo han intentado y rompen las sierras modernas. ¿Quién hizo esas cosas tan maravillosas? Las piedras de Stonehenge en Inglaterra, que son dos piedras así, con piedras de 20 toneladas arriba. ¿De dónde las trajeron para viajar 40, 50 kilómetros cargando 15 toneladas cada piedra? Ahora ni con las palas, ni con mecánicas, ni con grúas han podido en el siglo XXI imitarlo. Estuvimos con pobladores antiguamente y se llamaban los ángeles caídos, que bajaron a este mundo como extraterrestres a comunicarles a los hombres un conocimiento sobrenatural, a los egipcios, a los mayas, en Perú, por todos lados, y la ciencia está pasmada, no hay explicación, porque cuando es lo sobrenatural, la ciencia ya no puede entrar. Solo la Biblia nos corre las cortinas del mundo invisible sobrenatural, porque Dios nos las enseña a través de su Espíritu. Y esto es lo maravilloso de ser cristiano, que lo que el mundo no entiende, lo entendemos nosotros. Hay fuerzas operando en el mundo invisible que tratan de engañar a los seres humanos. Muy bien, ahora vemos nosotros que el diluvio, que muchos han discutido que no existió. Escuchen esto para que se lo digas a tu maestro. Los pigmeos africanos, los celtas europeos, los incas del Perú, los habitantes de Alaska, Australia, China, Lituania, Nueva Zelanda, la India, México, etcétera, cuentan todas estas tribus y civilizaciones en sus escritos de la arqueología la historia de un diluvio universal. La antropología moderna ha recopilado 272 leyendas del diluvio procedentes de tribus y naciones. Casi en todas las culturas de la historia, Noé, son idénticas en los idiomas persa, babilónico, egipcio, antiguo, chino o sánscrito. Lo único que cambia muchas veces es el nombre de Noé, que le ponen otro nombre de acuerdo a su cultura. Pero en todas se encuentran en tablillas de escritura cuneiforme, babilónicas, acadianas y sumerias, la historia de que el mundo sufrió una catástrofe, un cataclismo de una inundación con agua. En el Corán, la Biblia del Islam, se cuenta la historia de Noé. Aparece con el nombre de Nu, que significa en árabe Noé, quien escapó del diluvio y del arca con su familia. Todas estas similitudes en la punta del Everest, en la punta del Popocatépetl, en la punta de las montañas más grandes, han encontrado yacimientos coralíferos. Vean ustedes el cañón del Colorado, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, lleno en las puntas de cosas coralíferas, mostrándonos que el mundo estuvo en algún tiempo, en el pasado, sumergido en el agua. Ahora, muy bien, antes del diluvio, ¿verdad? Pues los hombres vivían miles de años. ¿Por qué? Nos hemos preguntado, ¿verdad? Ay, hermano, ya tengo 70, ya parece que ya voy para el otro lado, ya voy a pintar. Y ahorita pues dice el Salmo 90, versículo 10, Moisés, que con trabajos llegamos a los 80 y al llegar a los 80, con mucho trabajo. Ahorita acabo de hablar de un hombre en Israel que se llamó Kaduri, Yitzhak Kaduri, uno de los más grandes rabinos que han tenido Israel, 106 años.
Y estaba entero el viejito, entero estaba al morir, con una lucidez en sus pensamientos tremenda, 106 años. A ellos creo que han llegado a los 110, también hasta 115. Máximo ya es, pero son garbanzos de libra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, las personas en tiempos de Noé alcanzaron 1000 años. ¿Por qué? Porque se encontraban antes del diluvio la civilización o los seres humanos cerca de la vitalidad biológica de Adán. ¿De dónde heredaron todos? De Adán y Eva. Entonces, entre el diluvio, entre Adán y el diluvio, no hubo enfermedades. No había virus, microbios, ¿verdad? Heredaron los beneficios biológicos y genéticos de Adán y de Eva. Sus cuerpos no sufrían los daños que tuvo la biología humana y animal. El hecho que después del diluvio se perdió la capa protectora de vapor que cubría la tierra. Y después del diluvio, los rayos del sol entran a la tierra perpendicularmente por la gracia de Dios y no nos queman. Antes del diluvio entraban así y no tenían ningún contacto con los seres humanos más que con el puro reflejo. Y ahora, por ejemplo, en la Antártida, en el Polo Sur, más de 500 millones de kilómetros cuadrados se ha perdido el ozono, donde ya el sol está entrando directamente al planeta Tierra, quemando el cáncer de piel, el melanoma del cáncer está en aumento en el mundo entero. Sigue teniendo Acapulco y acuéstate como lagartija. No vas a llegar ni al rapto de la iglesia. Ahora, muy bien, y para terminar, ¿por qué fueron destruidos, verdad? Ya vimos que fue una violencia, una contaminación genética impresionante, y Dios le dijo a Noé con anticipación: voy a destruir el mundo, constrúyete una arca con madera de gofer. Ya vimos que era una madera especial, calafatéala, una ventana arriba. Tenía 137 metros de largo el arca. En la conferencia anterior di todas las medidas del arca, cuánto tenía altura, cuánto tenía anchura. Una sola puerta tenía el arca. Y Dios fue cuando entraron al arca Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 nueras, 8 personas. Dios, cuando vio que entraron, Dios cerró la puerta. No somos nosotros los que le cerramos la puerta al evangelio. Eres tú con tus pecados los que hacen que Dios cierre la puerta y sea demasiado tarde para tu salvación. Entonces, no puedes culpar a los pastores ni a nadie. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. La civilización en tiempos de Noé, 120 años oyeron a Noé: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mire ese loco, está construyendo un barco. No había llovido todavía en la historia del mundo. Nunca había llovido antes del diluvio. Y el mar se encontraba a más de 30, 40 kilómetros de distancia. Estaba loco Noé, ¿verdad? Oiga, pero ¿qué está haciendo ese loco? Y así nos dice el mundo de nosotros también. Usted los cristianos, y que el arrebatamiento, y que se van a ir, que los extraterrestres, que el otro, y que por aquí, por allá. Bueno, es que precisamente esta es la razón por la cual no entiendes, porque no tienes al Espíritu de Dios. Entonces nosotros, de la misma manera, Dios nos ha dicho que no estamos en tinieblas, que podamos evaluar todos los acontecimientos que nos rodean para que prepares tú y tu casa, el arca de tu salvación, que es tu familia, y nuestros hijos. Preparémoslo para el juicio que viene en el mundo entero. Juicios que han comenzado ya a caer. Estas nevadas en Estados Unidos, incendios, tsunamis, cambios forestales, cambios del clima. Ya no hay primavera, ya no hay verano, ya no hay otoño, ya no hay invierno. El mundo está caótico, la luz contaminada, el aire contaminado, la comida contaminada, los mares contaminados. Estamos en un mundo que está asfixiándose, pidiendo auxilio el planeta Tierra, porque hemos acabado con el planeta que Dios nos dio para que lo cuidáramos. Y finalmente terminamos, ¿verdad? ¿Qué significó para Noé y su familia que fueran salvados? Dice la Biblia que Noé era un hombre perfecto. Y cuando dice la Biblia que Noé era un hombre perfecto, quiero que vean ustedes en el versículo 9 del capítulo 6 del Génesis,
Qué revelación tan tremenda nos da Dios. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, sadik en el hebreo. Perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. La palabra perfecto, tamim, con T de tío, tamim y doble M, tamim, no es perfecto ni ética ni moralmente. Porque nuestro tatarabuelo Noé, cuando terminó el arca, se echó una de puro don Julio reposado. Y no lo culpo. ¿Se imaginan ustedes estar casi, verdad? Estuvieron un año y días, casi 370 días dentro del arca. Un año estuvieron con días dentro del arca sin salir. El caballo ya se hizo push. El camello ya hizo push. Olores, malos olores. Había una sola puerta, una ventana hasta arriba nada más, donde salían todos los olores. Pero era preferible estar dentro del arca, oliendo malos olores, que afuera en el juicio de Dios. Y así le digo a mucha gente. Muchos dicen, ay hermano, en esta iglesia, hola hipócritas todos. Y llegué a la iglesia y doña Chole me hizo cara de fuchi. Le dije, mi hermana, más vale estar en una iglesia con malos olores y aguantar a los hermanitos y a las hermanitas que tenemos y no estar afuera en el juicio de Dios. 1000 veces mejor. Porque allá afuera no te van a hacer cara de fuchi, te van a perseguir con un cuchillo. Te van a corretear, ¿verdad? Entonces, esto es importante que entendamos. Noé no era perfecto en la moral, porque se puso una borrachera de aquellas, después una borrachera tan grande que andaba encuerado por toda su casa cantando el corrido del caballo blanco. Fácil. Al grado, ¿verdad?, que hubo una maldición ahí con uno de sus hijos que vinieron por toda la generación de Cam, etcétera, etcétera. Entonces, no era una pureza, no era una perfección moral, era una perfección genética. Noé y su familia eran la única familia en sus tiempos que no fueron contaminados por los Nepilim, donde genéticamente la raza humana estaba contaminada en sus genes, al grado que Dios tuvo que destruir todo para volver a sacar de los 3 hijos de Noé toda la raza humana. Anglosajones en Europa los fundó Jafet. En el Asia Menor y el Medio Oriente los fundó Sem. Y todo el continente africano descienden de Cam. De los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam, descendemos todos nosotros. Entonces, esta descendencia de la cual tiene la raza humana nos muestra, ¿verdad?, claramente que no provenimos de los animales. Y las características que tiene ya la melanina, que es una sustancia que está en la piel. ¿Por qué los negritos son negritos y los chinos son chinos? ¿Y por qué se pusieron negros y por qué los blancos son blancos? Bueno, mira, yo les puse un ejemplo hace algún tiempo para terminar. Nosotros fuimos criados en Acapulco. Mi papá era ingeniero, construía carreteras. Y llegamos a Acapulco allá a finales de los 50, yo estaba chiquitito, casi en los 60. Y llegamos, pues digo, yo soy de naturaleza blanquito, ¿verdad? Mi mamá es muy blanca, ojos claros, mi papá un poco güero. Y en los 12 años que vivimos en Acapulco, me decían el zapote prieto. A los 12 años estaba yo morenito, el pelo chino. Y ya cuando nos vimos de Acapulco y me fui del sol, pues crecimos en la playa, pescando por aquí, por allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Éramos sin zapatos, tengo los pies como de sapo, ¿verdad? Así, con los dedos así, caminando tanto descalzo, se te hace así la planta de los pies, porque andas descalzo en Acapulco, ¿verdad? Chanclas de vez en cuando los usábamos, puro short, etcétera, etcétera. Y cuando 2 o 3 años después, cuando regresamos a la civilización, volví otra vez a recobrar mi color. Entonces tú vas a Acapulco y ves, por ejemplo, a los lancheros
que son todos, no son negros, pero están como negros. Pero no son negros, no son del África, pero tienen el color de los africanos. ¿Por qué? Por el sol. Entonces, las características del medio ambiente donde tú te desenvuelvas contribuyen al color de tu piel y también a tu crecimiento a través de los genes que tú traes. Entonces, no somos tres razas, amarillos, negros y blancos. Somos una sola raza, divididos en tres grupos, con la misma sangre que es sangre humana. Hermanos y hermanas en Jesucristo, el Señor viene. Y como en los tiempos de Noé, comían, bebían, ja, 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 jijijo. ¿Ya viste la gorda y el flaca? ¿Ya viste la telenovela? ¿Ya leíste el Calimán? ¿Ya supiste este artista? ¿Ya supiste aquel grupo? Y así está el mundo inmiscuido en el mundo, los cantantes, las drogas, los política, la economía, y como rajatablas, cata, cata, ¡pum! Sin que lo sepas, en el momento que menos lo pienses, desaparecemos de este mundo. Y si no es por el arrebato, es por la muerte. Pero todos caminamos por esta línea donde está la muerte. Es una línea muy delgada. Nadie sabe de los que nos escuchan en este momento en qué día, si hoy vas a amanecer. Ni tú ni yo lo sabemos. Y en vista de esta conciencia y de esta realidad, arrepiéntete. Haz la paz con Dios. Ven a la cruz. Sé limpio de tus pecados. Reconcíliate con tu Creador, porque en la eternidad no tendrás oportunidad jamás de volver a decirle: perdóname, Señor, creo lo que tu Hijo hizo en la cruz, quiero vivir para ti. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y tu esposa dice: ven, Jesús. Y el Espíritu dice: vengan todos los sedientos a beber y a comer pan y agua sin precio. Ven a los ríos de agua viva que te ofrece la vida de Cristo, el perdón de tus pecados y la garantía de la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para tener esta seguridad de que si hoy en la noche, o tal vez antes, o saliendo de este lugar, pierdo la vida, ¿qué seguridad tengo del perdón de mis pecados, de no despertar en el infierno y de tener la seguridad de que he hecho la paz con Dios? La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. La Biblia dice que has pecado y yo he pecado delante de Dios. Somos pecadores por nacimiento y por acción también. Pero un hombre llamado Jesucristo, en una cruz, abrió sus brazos y dio su sangre para lavarnos de toda maldad. A los 3 días venció la muerte. Se levantó de la tumba para decirnos que Él es la resurrección y la vida, y que si creemos en Él, volveremos a vivir y a reinar con Él eternamente. Invita a Cristo a tu vida como tu Señor. Dile: Jesús, te recibo. Gracias por el perdón de mis pecados. Sé mi Salvador y mi Señor. Guía mi vida de aquí en adelante. Los cortos días que nos quedan, quiero aprender a vivir cerca de ti. En tu nombre precioso. Amén.